Esta historia definitivamente te sorprenderá, estoy esperando tus comentarios y me gusta. Sarah Cooper se secó el sudor de la frente al bajar de la caliente cabina del camión. El sol de julio en Arizona era implacable, y el aire se sentía seco y quieto, como si el mundo mismo contuviera la respiración. La piel de sus mejillas estaba sonrojada por el calor, su cabello rubio oscuro se pegaba a sus sienes y la vieja banda elástica que sostenía su coleta perdía irremediablemente su agarre. Sarah era una mujer delgada de unos 30 y tantos años, con intensos ojos marrones que a menudo reflejaban cansancio, pero también una tenacidad inquebrantable. Tenía a sus espaldas años de contabilidad en un entorno corporativo ingrato e intentos interminables de mantener la calidez de un matrimonio que a veces se sentía más como una sociedad que como amor. Miles de kilómetros habían quedado atrás, desde la nevada y siempre apresurada Chicago hasta esta tierra quemada por el sol, extraña pero atractiva. Ella y John llevaban casados 9 años. Una vez, él había parecido un héroe de una película antigua, alto, confiable, con ojos oscuros y una sonrisa que podría derretir el hielo. Últimamente, la sonrisa aparecía cada vez menos. John Cooper era mecánico en el pasado, ahora era el jefe de la flota de una gran empresa de construcción. Confiable, silencioso, con manos que parecían moldeadas de cuero áspero y acero. La mudanza a Arizona y el nuevo puesto se convirtieron en una forma de demostrar que todavía podía darle a su esposa estabilidad y confianza en el futuro. Todavía se aferraban el uno al otro, aunque no con tanta fuerza como antes. Tampoco tenían hijos, ya fuera porque estaban constantemente ocupados con el trabajo o porque seguían posponiéndolo todo para más tarde, temiendo que ese más tarde nunca llegara. Y sin embargo, en la desértica tierra de Arizona, entre olores y luces extrañas, Sarah sintió que tenían una oportunidad. Una nueva vida, nuevas paredes, quizás una nueva cercanía. El nuevo puesto de John les prometía una vida más tranquila y segura, y Sarah esperaba que, una vez que el polvo se asentara, pudieran finalmente volver a lo que habían soñado durante mucho tiempo, un hijo, un hogar donde se oyeran risas y no solo el murmullo de las páginas y el zumbido del refrigerador. Se dio la vuelta para ver a John de pie junto al maletero, entrecerrando los ojos contra el sol. Al notar su mirada, él levantó la mano a modo de saludo. Sarah le devolvió la sonrisa, cansada pero esperanzada. Esto apenas estaba comenzando. Ante los ojos de Sarah se extendía una calle de pulcras casas de estilo suroccidental, techos planos, paredes de estuco de un rosa pálido, rodeadas de césped reseco y alguna que otra palmera. Solo los cactus y los arbustos resistentes sobrevivían al sol abrasador. A lo lejos, se alzaban montañas azules, que le recordaban a Sarah el decorado de una película del oeste. Su nueva casa estaba al final de una tranquila calle sin salida, una casita blanca de una sola planta con tejas de arcilla en el techo. El vecindario parecía tranquilo y acogedor. Entre las casas ordenadas pero casi idénticas, destacaba un pequeño parque con un lago artificial y una alta fuente en el centro, la tarjeta de presentación de esta zona. El chorro de agua, brillando bajo los rayos del sol, se elevaba como si intentara alcanzar el cielo pálido. Olía a polvo, a hierba recién cortada y a algo más, algo nuevo, desconocido, pero no desagradable. Sarah entrecerró los ojos contra la luz brillante y miró a su alrededor. El patio vecino estaba decorado con flamencos de plástico, y un gato estaba sentado tranquilamente en uno de los céspedes, completamente ajeno al ajetreo de la mudanza. Le tranquilizó un poco que todo pareciera pacífico aquí. Sin sirenas, sin voces altas, sin el zumbido constante del tráfico. Solo el viento susurrando entre las palmeras y el eco ocasional de la vida a través de las ventanas abiertas. Nuestro hogar, dijo en voz baja para sí misma, saboreando las palabras. Todavía no podía creer que este pedazo de tierra con la casa de techo de terracota fuera ahora suyo. Se sentía un poco inquieta, todo a su alrededor parecía nuevo y ajeno, como la ropa de otra persona, aún sin estrenar. Había tanta incertidumbre por delante, y en su alma todavía había un ansioso y sí. Pero trató de alejar esos pensamientos. Era por un nuevo comienzo que ella y John habían decidido hacer esta mudanza, por lo que faltaba en Chicago. La puerta de un coche se cerró de golpe. John Cooper, su marido, apareció por la esquina de la casa con una caja de cartón al hombro. Su camiseta descolorida estaba pegada a su espalda, su frente brillaba de sudor, pero aún así sonrió al ver a su esposa. Bueno, Sra. Cooper, bienvenida a casa, dijo alegremente, aunque su voz delataba su cansancio. Sarah le devolvió la sonrisa y se acercó. ¿Pesa mucho? Tocó la caja con la palma de la mano.
A menos que haya lingotes de oro dentro, estoy decepcionado, dijo Ion, fingiendo tensión mientras bajaba la caja al porche. Aunque, para ser honesto, si es tu porcelana favorita, podría ser más pesada que el oro. Déjala y yo me encargaré, dijo Sara, agachándose. Ya estás todo sudado. Ve a beber un poco de agua o te caerás aquí mismo. Espero que no fuera la vajilla, murmuró él, secándose la frente con el dorso de la mano. La empacaste como si transportaras piezas de museo. Porque es mi museo. Especialmente ese juego de té de mi abuela, al que una vez llamaste un plato aterrador con cara. Ion resopló al recordar. Todavía estoy seguro de que estaba enfadado conmigo. Ese plato tenía un ojo torcido. Sara se rió, fácilmente, sin esfuerzo, por primera vez en todo el día. Fue el momento adecuado, una broma simple y corta, pero pareció aflojar una cuerda tensa dentro de ella. Vale, bromista, ve a la cocina, busca una botella de agua. Está en alguna bolsa con la etiqueta no perder, dijo irónicamente. Suena a que nunca se encontrará, dijo Ion, dirigiéndose al interior, sujetándose el hombro que le dolía por el peso. Sara lo vio irse. La casa todavía olía a pintura y polvo, y estaba vacía, extraña, pero aún así, era suya. Suspiró, se levantó, se estiró y se quitó las sandalias, pisando descalza las tablas de madera caliente del porche. Hacía calor, pero era agradable. A la derecha, en la casa vecina, una puerta se cerró de golpe y apareció una mujer de mediana edad con el pelo corto y rubio, sosteniendo una bandeja con limonada. ¿Recién llegados?, gritó amablemente, agitando la mano. Sara asintió sorprendida. Sí, acabamos de llegar hoy. Bienvenidos a la avenida Saguaro. Soy Carol. Si necesitáis un martillo, sal no sé, compañía, pasaos por aquí. Gracias, Carol, es muy amable de tu parte, dijo Sara, sonriendo mientras Carol desaparecía por la puerta. Sara volvió a mirar la casa. Quedaba mucho por desempacar. Nuevos vecinos, largas y calurosas semanas y, tal vez, algo más. Que todo salga bien esta vez, susurró apenas audiblemente. Saldrá bien. Una hora más tarde, la mayoría de las cajas habían sido trasladadas al interior. Sara recorrió la nueva casa, colocando los frascos de cereales y los platos que había traído en la cocina. La casa era sencilla pero acogedora, una sala de estar luminosa, una cocina pequeña, 2 dormitorios. Estaba un poco desnuda, todavía había que amueblarla, colgar fotografías en las paredes para que el nuevo hogar se sintiera verdaderamente como un hogar. Sara se tomó su tiempo, mirando cada detalle. Esta era su oportunidad de empezar de nuevo. En el fondo, esperaba que un cambio de escenario ayudara a refrescar su matrimonio, al que claramente le faltaba la misma cercanía y calidez. Al atardecer, la casa se bañó en la suave luz anaranjada de la puesta de sol. Los Cooper colocaron sillas plegables en el porche y pidieron pizza. No tenían ni la energía ni la comida para cocinar. Se sentaron juntos, admirando el primer atardecer de Arizona de su nueva vida. Es hermoso, ¿verdad?, dijo Sara suavemente, apoyándose en el hombro de su marido. Podían ver el parque vespertino frente a ellos, el chorro de la fuente brillaba suavemente bajo la luz del atardecer, y los pocos transeúntes paseaban tranquilamente por el sendero. El aire comenzaba a refrescar, trayendo consigo el aroma de la tierra seca y las flores lejanas. Sí, Ion la abrazó por la cintura y le besó la sien. Ha sido un día largo. Sara escuchó el cansancio en su voz. No solo estaba cansado, parecía distante. Sus hombros estaban encorvados y su mirada se deslizaba por el horizonte, sin enfocarse realmente en nada. Ella había esperado que la mudanza revitalizara a Ion, que lo revigorizara, como si un nuevo capítulo les diera a ambos un soplo de aire fresco. Pero ahora sonaba más agotado que emocionado. Quizás era el trabajo, comenzaba un nuevo puesto la semana siguiente y estaba nervioso. O quizás simplemente estaba cansado de ser fuerte. Sara se apretó un poco más contra él. Quizás deberíamos dar un paseo después de cenar, sugirió suavemente. Conoceremos la zona, tomaremos un poco de aire fresco. El parque es muy bonito. Quizás incluso comamos un helado, como solíamos hacer. Ion negó con la cabeza sin mirarla. Me encantaría, querida, pero sinceramente, apenas puedo mantenerme en pie. Me duele la espalda, la cabeza me zumba. Vayámonos a dormir temprano.
Mañana desempacaremos más cajas y quizás sea más fácil. Apretó suavemente su mano. El gesto fue cálido, pero de alguna manera rutinario. Sara le devolvió la sonrisa, un poco tensa, pero trató de no demostrarlo. Sabía que no era su culpa, simplemente sucedía. Y sin embargo, se sentía amargada. Ella también estaba cansada, y necesitaba apoyo, palabras y atención, algo que la hiciera sentir que no solo se habían mudado, sino que habían comenzado una nueva vida juntos. Pero ahora todo parecía mecánico, cajas, listas, desempacar, agua, llaves, instrucciones. Todo punto por punto, sin alma. Como si no hubieran comenzado, sino que simplemente hubieran huido de algo sin resolverlo. Esa noche se fueron a la cama, tumbados en el suelo del dormitorio entre las cajas. El colchón aún no había sido desplegado, no había tiempo para eso. La sábana estaba arrugada bajo sus cuerpos. Desde la ventana llegaba el sonido de los grillos, y una ligera corriente de aire agitaba la cortina traída del antiguo apartamento. John se durmió casi de inmediato, girado hacia la pared, su respiración uniforme y profunda. Sara permaneció tumbada boca arriba, mirando al techo, donde bailaban los reflejos de la farola. Suspiró en silencio, tratando de no hacer ruido. Sus pensamientos eran un enredo. Quería abrazarlo, apretarse contra él, sentir la fuerza familiar de sus brazos, pero algo la detenía. No el miedo a ser rechazada, no. Más bien la ansiedad de que dentro de él solo había fatiga, no deseo que él estaba lejos ahora, a pesar de la cercanía de su cuerpo. Sara cerró los ojos. Deseaba tanto creer que les esperaban nuevos y felices tiempos, que esta casa se convertiría en un verdadero hogar, no solo en un refugio temporal. Que llegaría el día en que volverían a hablar no solo de negocios, sino también de sentimientos. Que John volvería a mirarla como solía hacerlo, con calidez, con interés, con ternura. Y que ella volvería a sentirse no solo una esposa, sino amada, deseada, una parte real de su mundo, y no solo una compañera en un largo camino. A la mañana siguiente, Sara se despertó con el sol brillante que entraba por las persianas. Unos pájaros desconocidos ya piaban fuera de la ventana. El día prometía ser caluroso y despejado. John todavía dormía, así que Sara se levantó sigilosamente de la cama, se puso una bata ligera y salió al porche. El patio olía a polvo calentado y a hierba recién cortada aparentemente, el jardinero ya había pasado por los céspedes de los vecinos. Sara se estiró y respiró hondo el aire de la mañana. A pesar de su fatiga, estaba ansiosa por empezar a instalarse. Caminó por el estrecho sendero de hormigón hasta el buzón al borde de la acera. El sol ya calentaba y sus sandalias golpeaban las baldosas calientes. Sara entrecerró los ojos ante la luz, aún no acostumbrada a su brillo. Dentro del buzón había un ejemplar fresco del periódico local, enrollado, y un par de folletos, uno para una oferta de ventanas y otro para una escuela privada. Hojeó las páginas mecánicamente hasta que escuchó una voz detrás de ella, llena de animación y amabilidad. Hola. Probablemente sois nuestros nuevos vecinos. Sara se dio la vuelta. Una joven sonriente la miraba a través de una valla de madera baja y descolorida. Parecía tener su edad, unos 30 años, con ojos azul brillante, un cabello pelirrojo y soleado recogido descuidadamente en una coleta alta, y una sonrisa cálida y abierta. Llevaba pantalones cortos y una camiseta holgada que dejaba al descubierto sus hombros y brazos bronceados, lo que indicaba que se había adaptado hacía mucho tiempo al clima local. La mujer irradiaba confianza y entusiasmo por la vida, y no había ni una pizca de tensión en ella, al contrario, parecía siempre dispuesta a la amistad. Sara no pudo evitar devolverle la sonrisa. Sí, nos mudamos ayer, asintió, dejando el periódico y acercándose un paso a la valla. Hola, bienvenidos a nuestra calle. La desconocida sonrió. Soy Emily, y mi marido es Jake. Vivimos justo aquí, a vuestra derecha, señaló una pulcra casa de 2 pisos con contraventanas azules y un columpio en el porche. ¿Cómo te llamas? Soy Sara. Encantada de conocerte, Emily. Igualmente. Emily se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando detrás de Sara. ¿Y tu marido? John, ¿verdad? Lo vi descargando cajas anoche, pero no quise molestar. Parecía cansado. Todavía está durmiendo, dijo Sara con una pequeña sonrisa. Ha sido un día realmente loco. Salimos antes del amanecer y el aire acondicionado del camión no funcionaba. Anoche simplemente nos desplomamos.
te creo, asintió Emily comprensivamente. Nosotros también nos mudamos aquí desde California hace 2 años. Una casa llena de cajas, una semana sin internet y hasta logré perder una caja de utensilios de cocina. ¿Te imaginas? Los primeros 3 días comimos solo cereales y fideos en vasos de plástico. Sara se rió y se acercó más a la valla. A nosotros también nos espera una divertida búsqueda. Por ahora, todo lo que tenemos es una cafetera, un microondas y un cuchillo. El resto está en algún lugar en las profundidades de las cajas. Por cierto, somos de Chicago. Decidimos cambiar los montones de nieve por los cactus, añadió con una sonrisa. Oh, definitivamente os gustará aquí, se animó Emily. El invierno aquí es un cuento de hadas. Sin nieve sucia, sin limpiaparabrisas helados. Y en verano, por supuesto, hay una sauna al aire libre, pero te acostumbras rápidamente. Lo principal es tener siempre una botella de agua a mano y no intentar pasear al perro al mediodía. Es un buen consejo, rió Sara. No tenemos perro, por cierto, pero quizás lo tengamos. Este lugar como que invita a ello. Genial. Tenemos un Golden Retriever, Max. Es el alma de la fiesta, especialmente cuando ve gente nueva. Puede ser un poco pegajoso, pero no muerde, rió Emily. Por cierto, Jaque y yo estábamos pensando en hacer una barbacoa esta noche. Solo por diversión, sin motivo alguno, y para conocernos mejor. Vente, trae a John, relajaos un poco después de la mudanza. Empezaremos sobre las 6 en el patio. Tenemos parrilla, mesa, luces. Y cerveza, por supuesto. Sara sintió que su corazón se calentaba ante esta sincera apertura. Se sintió un poco desconcertada por la espontaneidad de su nueva conocida, pero sus palabras fueron como un soplo de aire fresco. Gracias, de verdad. Probablemente pasaremos todo el día rodeados de cajas, pero creo que un poco de socialización no nos vendrá mal. Justo decíamos que deberíamos integrarnos un poco en la vida de este lugar. Eso es genial. Siempre nos alegramos de tener caras nuevas y vecinos que no hacen ruido por la noche, añadió Emily con fingida seriedad. Es broma, por supuesto. La calle aquí es tranquila, pero no aburrida. Hasta las 6 entonces. Confirmado, dijo Sara, sonriendo. Intentaré sacar a John del reino de las cajas. Trato hecho. Emily dio un paso atrás, dirigiéndose ya hacia su puerta. Hasta la tarde, Sara. Y si necesitas algo, sal, un martillo o simplemente charlar, llama. Casi siempre estoy en casa. Sara la vio irse con una cálida sensación, como si esta vida polvorienta y aún no del todo asentada ya hubiera recibido su primer ola real. Se sorprendió un poco de la facilidad con la que había comenzado la conversación. En Chicago, la gente era diferente, distante, siempre ocupada. Aquí, en este rincón caluroso y polvoriento de Arizona, parecía haber un lugar para la sencillez y, quizás, para nuevos amigos. Bueno, ahora compartamos, ¿de qué ciudad eres? ¿Y tienes alguna historia divertida o extraña? La vecina saludó con la mano y desapareció detrás de la puerta. Sara regresó a la casa, sintiéndose un poco animada. Parecía que los vecinos eran muy agradables. Inmediatamente subió al dormitorio para despertar a su marido. John murmuró somnolientamente que aún era temprano, pero cuando se enteró de que los vecinos los invitaban a una barbacoa hoy, finalmente se despertó e incluso abrazó a su esposa con alegría. Curiosamente, a él también le interesaba charlar. Sara notó su entusiasmo con alivio. Era una buena señal. Quizás harían amigos en el nuevo lugar y John podría tomarse un descanso del trabajo. Por la tarde, Sara y John, un poco preocupados, se dirigieron a la casa de los vecinos. En el patio trasero de los Miller, como se llamaba la familia vecina, la parrilla ya estaba encendida y el humo de la carne asada olía deliciosamente. Muebles de jardín estaban dispuestos bajo el toldo, y en la mesa había cuencos de ensalada y bebidas frías. Emily los saludó cálidamente con la mano. Entrad, nos alegramos de que hayáis venido. Llevaba un vestido ligero sin mangas, blanco con pequeñas flores azules, e iba descalza, como si la atmósfera de la noche no requiriera ninguna formalidad. En una mano sostenía una copa de vino blanco y con la otra hacía un gesto para que los invitados entraran al patio. El jardín era acogedor, la luz de una guirnalda de bombillas iluminaba suavemente la mesa con aperitivos.
La parrilla humeaba, esparciendo el aroma de especias y carne frita. Había sillas plegables por todas partes, y en una esquina había un altavoz portátil del que salía suavemente un jazz con un toque de aire sureño. Un hombre alto estaba ocupado en la parrilla, rubio, delgado, con una barba corta y un rostro curtido por el sol. Llevaba una simple camiseta negra y pantalones cortos de mezclilla, y sus movimientos eran seguros y pulidos. Cuando vio a los invitados, levantó la vista y sonrió ampliamente. Hola, hola. ¿Sois nuestros nuevos vecinos, los Cooper? Encantado de conoceros. Soy Jake. Caminó hacia ellos, secándose las manos en una toalla, y extendió la mano primero a John, luego a Sarah. Su apretón de manos era firme y cálido, como el de un hombre que habla más con hechos que con palabras. Cuando miró a Sarah, sus ojos, de un azul brillante como el cielo del mediodía, se detuvieron en ella un poco más de lo habitual. Y aunque su mirada era amistosa, había algo vigilante, casi evaluador en ella. Sarah, esbelta con una blusa ligera de verano y vaqueros, con su cabello oscuro recogido en un moño descuidado, de repente sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. Encantada de conocerte, Sarah, dijo Jake con un ligero asentimiento. Igualmente, respondió ella, tratando de mantener su voz uniforme, pero aún así sostuvo su mirada un poco más de lo que la etiqueta normal requería. Algo en su pecho revoloteó extrañamente, no de forma alarmante, pero sí inesperada. Se volvió hacia Emily de inmediato, casi automáticamente. Es genial que hayáis organizado todo esto para nosotros, dijo a sus vecinos, sinceramente, tratando de cambiar de tema. Ni siquiera hemos tenido tiempo de ofreceros nada. Vamos. Emily agitó la mano alegremente. Acabáis de mudaros. Hoy nos toca a nosotros ser los anfitriones. Pero luego, cuando os instaléis, aseguraos de invitarnos a vuestra fiesta de inauguración. Me encantan los recorridos por las casas, especialmente cuando todo está ya montado. Lo haremos, una vez que hayamos ordenado las cajas, aseguró John, tomando la silla que le ofrecieron cerca de la mesa. Parecía un poco más relajado que durante el día y parecía disfrutar de la oportunidad de simplemente sentarse con sus vecinos sin pensar en el trabajo. ¿Quieres una cerveza, John? Preguntó Jake, dirigiéndose ya a la nevera en la esquina de la terraza. Tenemos una IPA de California, o si quieres algo más fuerte, tengo bourbon, pero eso para más tarde. La cerveza es excelente, gracias, respondió John. Con este calor, el bourbon es un heroísmo. ¿Y tú, Sarah? Emily se volvió hacia ella. Vino, cerveza, zumo. Prácticamente tenemos un bar aquí. Vino, por favor. Blanco, si tienes, respondió agradecida, sonriendo de nuevo. Pronto el aire se llenó del olor a filetes a la parrilla. Alguien subió el volumen de la lista de reproducción. John y Jake empezaron a hablar de coches y camionetas antiguas, y Sarah, sosteniendo una copa, se acomodó en una silla de mimbre junto a Emily. Entonces, ¿qué hacías en Chicago? Preguntó Emily, girándose un poco más hacia ella, como una amiga lista para una larga y sentida conversación. Trabajaba en el departamento de contabilidad de una gran empresa. Aburrido, tedioso, muchos números, respondió Sarah con una media sonrisa. A veces parecía que solo contaba los sueños de otras personas en una hoja de cálculo. Emily se rió suavemente, comprensiva. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Espero que sea diferente. Sarah miró a John, que hablaba y gesticulaba animadamente. Quizás más lento, más cálido, más real. Emily asintió ligeramente, como si hubiera captado más en esas palabras que un simple cambio de ritmo. Y Sarah de repente sintió que quería contarle más, pero quizás no ahora, no en la primera noche, no con Jake mirándola de vez en cuando como si algo en ella despertara más que un simple interés de vecino. Emily sirvió vino a los invitados. Jake, mientras tanto, colocó los filetes dorados en una bandeja y se unió a los demás. Ya estaba oscuro. Hileras de linternas iluminaban el patio. Los grillos cantaban suavemente. El aire estaba lleno del humo del carbón de mezquite y el aroma de ricas especias. La atmósfera era acogedora y propicia para la franqueza. Chicago es una gran ciudad, pero el clima es brutal, dijo Jake, negando con la cabeza. Emily y yo somos de California, de San Diego. Vivimos un par de años en San Francisco, y luego nos mudamos aquí, a Arizona. Decidimos que queríamos más sol y menos estrés de la ciudad. ¿Qué os parece aquí?
Le preguntó a Sara después de probar la ensalada. Emily sonrió brillantemente. Acarició la mano de Jake afectuosamente, y él le guiñó un ojo. Nos gusta mucho. Hay tanta libertad aquí, ¿sabes? Por la noche, cuando sales al patio, el cielo está lleno de estrellas. A veces, por la noche, nos bañamos desnudos. Lo organizamos, rió. Oh, disculpa, no sé cómo decirlo. Nadamos desnudos en la piscina o en el lago del parque. Nadie nos molesta. Es hermoso. Jon se atragantó con su vino por la sorpresa, pero Jake y Emily solo se rieron. Sara sintió una mezcla de vergüenza y curiosidad. No te aburrirás con estos vecinos, pensó. Lo principal es no asustarse. Somos gente abierta. Nos gusta bromear. Jake guiñó un ojo, dándole una palmada amistosa a Jon en el hombro. Si necesitáis algo, sois bienvenidos a nuestra piscina en cualquier momento. El traje de baño es opcional, rió de nuevo, dejando claro que era una broma. Jon sonrió tensamente, sin saber qué decir. Sara le dio un codazo a su marido, como diciendo relájate. Luego, la conversación derivó hacia temas más ordinarios. Los vecinos hablaron de las mejores tiendas cercanas, de cómo a veces conejos salvajes entraban en su casa por la mañana, del gimnasio más cercano, al que Jake invitó a Jon a ir juntos alguna vez. Sara se relajó gradualmente. Emily y Jake eran muy amigables y claramente querían ser amigos. Emily le preguntó sobre Chicago, cómo pasaba su tiempo Sara, cuáles eran sus aficiones. Sara le dijo que le gustaba cocinar y hacer yoga. Emily se alegró. ¡Qué maravilla! A mí también me encanta el yoga. Quizás podamos hacerlo juntas por la mañana. Justo tengo unas esterillas de sobra. Sara aceptó felizmente, pensando que le vendría bien algo de compañía. Un par de horas después, la cena había terminado. Para entonces, la parrilla se había enfriado, las copas se habían vaciado y la conversación había pasado de los saludos formales a historias divertidas de vidas pasadas, discusiones sobre las escuelas locales y las peculiaridades del condado. Las guirnaldas ya brillaban sobre el patio, las primeras estrellas estaban esparcidas por el cielo y el aire finalmente se había vuelto soportable, con notas de hierba y el humo que quedaba de la barbacoa. Sara sintió su cuerpo agradablemente pesado después de la comida y el vino, y por dentro había una calma sorprendente que no había sentido en mucho tiempo. Jon también parecía haberse relajado un poco, se reía, mantenía la conversación e incluso contó una de sus historias favoritas sobre una avería divertida en el trabajo. Se sentó un poco más cerca de ella de lo habitual e involuntariamente le tocó la mano un par de veces, y fue agradable, como si algo familiar estuviera empezando a volver. Finalmente, cuando Jake anunció que una cerveza más y se quedaría dormido en la tumbona, los Cooper se prepararon para irse a casa. Muchas gracias, todo estaba delicioso y lo pasamos genial, agradeció Sara, levantándose y arreglándose el pelo, que se había despeinado con la ligera brisa de la tarde. Por supuesto, estamos muy contentos de haberos conocido, respondió Jake con una amplia sonrisa, caminando hacia la puerta y abriéndola. Su mirada sobre Sara todavía conservaba esa misma atención suave y ligeramente burlona, pero seguía siendo amistosa. Emily, balanceándose ligeramente por su tercera copa de vino y tarareando un viejo éxito pop, de repente se acercó, alegre y casualmente, abrazó a Sara y le dio un beso en la mejilla. Buenas noches, queridos, dijo con una calidez teatral. Y bienvenidos a nuestro tranquilo y un poco loco vecindario. Luego, inesperadamente incluso para ella misma, se volvió hacia Jon y también le dio un beso en la mejilla, rápido, ruidoso, como en señal de amistad. Jon se quedó un poco helado y sonrió torpemente, bajando la mirada. Sara solo lo miró a él, luego a Emily, y volvió a sonreír, sinceramente pero un poco tensa. Se despidieron y se dirigieron por el sendero iluminado de la calle hacia su casa. Jon caminaba lentamente, con las manos en los bolsillos, y fue el primero en romper el silencio. Parece que los vecinos van a ser interesantes, dijo con una sonrisa, sacudiendo la cabeza. Sara se rió suavemente, sin mirarlo. Es verdad, dijo, recogiéndose el bajo de la blusa para no engancharlo en un arbusto del camino. Algo se agitó dentro de ella. Interesante será quedarse corto. Emily era amigable y brillante. Jake era encantador, quizás demasiado encantador. Podría haber parecido un poco extraño, pero no era alarmante. Al contrario, todo se sentía vivo, real.
Después de la rutina gris de Chicago y el distanciamiento de los últimos meses, era casi embriagador. En el fondo, sintió que la vida en Arizona definitivamente no sería aburrida con esta gente, y se sorprendió al darse cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, esperaba el mañana con una ligera y agradable emoción. Pasaron varios días tranquilamente. John se lanzó a su nuevo trabajo, saliendo temprano por la mañana y regresando para cenar, cansado pero feliz. Mientras tanto, Sara se ocupaba de la casa, desempacando cajas, haciendo la compra y poniendo en orden la cocina. Los vecinos estaban a menudo en casa. Emily aparecía para tomar un café y charlar por la tarde, o Jake saludaba a John cuando ambos salían hacia sus coches a la misma hora por la mañana. La vida se estaba asentando gradualmente en una nueva rutina. En una de esas tardes calurosas, Sara decidió reorganizar los muebles del salón. Pensó que el sofá quedaría mejor junto a la ventana. Sin embargo, mover el pesado sofá sola resultó ser una tarea imposible. Ya estaba sudando, empujándolo obstinadamente unos pocos centímetros cada vez, cuando una voz llegó desde la puerta principal. «Sara, ¿necesitas ayuda?» Levantó la vista. Jake estaba de pie en el umbral. Llevaba vaqueros de trabajo y una vieja camiseta manchada de pintura. Obviamente había estado haciendo algo en su casa. El sudor le perlaba la frente. «Oh, Jake. Lo siento, debo haber hecho mucho ruido», dijo avergonzada, recuperando el aliento. Quería mover el sofá. Jake consideró la situación por un segundo y sonrió ampliamente. «No es nada, déjame ayudarte». Entró con confianza y juntos movieron fácilmente el voluminoso sofá hacia la ventana. Sara se rió con alivio. «Muchas gracias». Ya estaba pensando en abandonar la idea. Jake se secó la frente sudada con la palma de la mano. «De nada. Siempre puedes acudir a mí si necesitas mover algo pesado o arreglarlo. A menudo estoy en casa, así que no te cortes». «Vale, lo prometo», asintió Sara agradecida. «¿Quieres un poco de agua o limonada? Hoy hace un calor insoportable». «Agua estaría bien, gracias», aceptó él. Sara fue a la cocina y regresó con 2 botellas frías. Se acomodaron en el sofá recién movido, recuperando el aliento. Jake dio un par de tragos grandes y suspiró felizmente. «Esto es lo que necesitaba, gracias, Sara». Se sentaron en silencio durante unos segundos, disfrutando del frescor del agua y el silencio. Sara se sorprendió pensando que era la primera vez que estaba a solas con Jake, y de repente se sintió avergonzada, sin saber de qué hablar. Pero su vecino rompió el silencio. «¿Qué tal por aquí? ¿Te vas acostumbrando poco a poco?» «Sí», dijo ella. «Todavía es un poco raro, por supuesto. Casa nueva, gente nueva. Pero me gusta. Y tú y Emily realmente nos hacéis sentir como en casa, de verdad». Jake se volvió para mirarla, y Sara encontró su mirada. Sus ojos marrones bailaban con picardía. «Siempre nos alegramos de tener buena gente en nuestro vecindario. Y tú y John sois geniales». Sara sonrió, bajando la mirada. «Gracias. Espero que no os estemos molestando demasiado». «¿Qué dices?», dijo él en voz baja. «Emily y yo, al contrario, disfrutamos de la compañía. Somos bastante abiertos, quizás ya te hayas dado cuenta», rió entre dientes. Sara recordó las bromas francas de Emily y su beso de despedida, y se rió. «Bueno, un poco». Jake también se rió en voz baja y luego, tomando otro sorbo de agua, preguntó de repente con seriedad, «¿Y cómo te va aquí? Más precisamente, ¿qué piensas hacer? Dijiste, creo, que aún no estás trabajando». Sara se encogió de hombros. «Por ahora, sí. Me tomé un descanso. Antes trabajaba en una escuela como profesora, pero ahora estoy pensando en cambiar algo. Quizás encuentre algo a tiempo parcial o a distancia. Aún no lo he decidido. Quiero tomarme un pequeño descanso, recuperarme de la mudanza». «Entiendo», asintió él. Emily, por ejemplo, tampoco encontró inmediatamente qué hacer aquí. Es diseñadora de formación, ahora trabaja un poco como freelance desde casa. «Oh, genial. Tendré que pedirle ayuda con ideas de diseño de interiores», se animó Sara. «No dudes en preguntarle». «¿Le gustará?», sonrió Jake. «Y yo soy ingeniero, trabajo a distancia, así que estoy a menudo en casa».
Sara tomó nota para sí misma, por eso siempre está a mano. Por cierto, continuó Jaque, si necesitas algo por la casa, herramientas, un taladro, una escalera de mano. No dudes en preguntar. Tengo mucho de eso. Vale, de acuerdo. Sara sintió una cálida gratitud hacia él. Su vecino realmente era muy amable. Dejó la botella vacía sobre la mesa de café. En ese momento, se escuchó un sospechoso sonido de raspado desde el estante sobre la mesa. Un jarrón, aparentemente movido al reorganizar los muebles, de repente se tambaleó y cayó. ¡Cuidado! Fue todo lo que Sara logró exhalar. Jaque se inclinó bruscamente hacia adelante, tratando de atrapar el jarrón. Sara también se abalanzó, y chocaron. El jarrón aterrizó suavemente en el sofá entre los cojines y sobrevivió, pero Sara perdió el equilibrio y cayó por inercia justo sobre su vecino. Hubo silencio durante unos segundos. Sara yacía encima de Jaque, con los ojos muy abiertos por el asombro. Jaque podía oír los latidos de su propio corazón. El calor de su cuerpo, el suave aroma de su cabello, lo marearon al instante. Su mano se presionó involuntariamente contra su pecho, caliente y duro bajo la fina tela de su camiseta. Jaque instintivamente la rodeó con sus brazos por la cintura para evitar que cayera al suelo. Sus rostros estaban tan cerca que si Sara se movía un poco hacia adelante, sus narices se tocarían. El corazón de Sara comenzó a latir con fuerza. Era ese momento, cuando una chispa pareció volar por el aire. Sintió el calor de su cuerpo y vio su silueta reflejada en la profundidad de sus ojos. El tiempo pareció detenerse. Jaque fue el primero en reaccionar. Sus labios se torcieron en una media sonrisa avergonzada. Creo que lo tengo, dijo con voz ronca, todavía sujetándola por la cintura. Sara finalmente volvió en sí. Una oleada de vergüenza y algo más la quemó. Se apresuró a levantarse. Oh, lo siento. ¿No te he hecho daño? Él la ayudó suavemente a levantarse, incorporándose del sofá. Dando un paso atrás, Sara se metió un mechón de pelo detrás de la oreja, evitando su mirada. Está bien, dijo Jaque en voz baja. Nadie ha resultado herido. Ambos rieron torpemente, tratando de aligerar el ambiente. Sara cogió el jarrón rescatado y lo volvió a colocar nerviosamente en el estante, lejos del borde. Gracias. Y perdóname, por el amor de Dios, farfulló. Qué torpe soy. Está bien. Jaque le puso la mano en el hombro por un breve momento. Te dije que siempre atrapo lo que cae. Tranquila. Su mano apretó brevemente su hombro, y por alguna razón, Sara lo sintió en todo su cuerpo. Asintió, esforzándose por parecer bien, aunque su corazón todavía latía con fuerza. Hubo silencio en el salón. Jaque apartó la mano de su cintura y el espacio entre ellos de repente se sintió demasiado grande, demasiado notable. Se enderezó, se pasó la mano por el cuello y miró a su alrededor, como si buscara una excusa para quedarse un momento más. Bueno, parece que misión cumplida. El sofá sigue ahí, estás a salvo, el suelo no está arañado, dijo con una leve sonrisa. Debería volver a mi reforma, si no Emily me matará si no termino los azulejos del baño. Las palabras eran juguetonas, el tono habitualmente casual, pero su mirada, antes de apartarla, se detuvo en ella un poco más de lo requerido por una visita normal entre vecinos. Sí, claro, intervino rápidamente Sara, dando un paso atrás como si volviera a la realidad. Había alivio en su voz, pero en algún lugar dentro de ella se mezclaba con una extraña sensación de pérdida, como si acabara de despertar de un sueño. Gracias de nuevo, Jaque. Definitivamente no podría haberlo hecho sin ti. Él ya estaba en la puerta. Su mano tocó el pomo y, en ese momento, se dio la vuelta. Su rostro se detuvo un segundo en la penumbra del umbral, y su voz sonó un poco más baja, un terciopelo ronco. Contáctame si necesitas algo, Sara, dijo su nombre de una manera especial, no solo como una formalidad, sino como si estuviera poniendo algo más en ello. Ella no sabía qué, pero por alguna razón su corazón se encogió y se congeló. La puerta se cerró. La casa volvió a estar en silencio, excepto por el tic-tac del reloj y el leve zumbido del aire acondicionado. Sara se quedó en la entrada, inmóvil, con la espalda contra la pared fría. Sus mejillas estaban sonrojadas. Se cubrió la cara con las manos, como si quisiera borrar tanto el color como el recuerdo. La escena volvía a ella una y otra vez, ella encima de él,
sus manos en sus caderas, sus rostros tan cerca, sus alientos mezclándose. Y por una fracción de segundo, pareció. ¿Y si no se hubiera apartado? Oh, Dios, susurró y exhaló, tratando de calmar los latidos de su corazón. Fue solo un estúpido accidente, una estúpida situación incómoda en la que no había nada, nada reprobable. Simplemente la ayudó a mover un sofá pesado. Todo lo demás es producto de la imaginación, nada más. ¿Quién ha experimentado eso? Por la fatiga, el calor, la soledad. Pero una parte de ella, la parte que había estado dormida últimamente, embotada por la rutina, la mudanza, el silencio entre ella y Ion, esa parte despertó de repente. No cedía a la lógica, no aceptaba excusas. Recordó el calor de sus palmas, el calor de su cuerpo, la forma en que el nombre Sara sonaba de sus labios, demasiado suave, demasiado personal. Se quedó allí unos minutos, hasta que el temblor de sus rodillas disminuyó. Luego respiró hondo, se enderezó y fue a la cocina, revisando mecánicamente la estufa, abriendo el refrigerador, como si intentara conectar con la realidad. Esa noche, en la cena, la tensión seguía presente. Estaba más callada de lo habitual, removía la comida en su plato con el tenedor, picoteaba la ensalada sin apenas tocarla. Ion no pareció notarlo. Estaba compartiendo sus primeras impresiones del trabajo, nuevos colegas, chicos normales, un jefe estricto pero directo al grano, una máquina de almuerzo terrible. ¿Y adivina qué? Dijo, cortando una pechuga de pollo. Todavía usan un sistema de inventario antiguo. Tendré que limpiar todo esto para fin de mes. ¿Divertido, eh? Sara asintió y forzó una sonrisa. Sí, divertido. Escuchaba, pero no oía. El eco del momento de ese día todavía zumbaba en su pecho. Quería contárselo, reírse juntos, decir, imagina qué estúpido fue, casi me caigo y Jaque me atrapó y chocamos contra el sofá, y ponerle fin, hacer que ese recuerdo fuera seguro, normal. Pero no pudo. Algo la retenía, algo que no había estado entre ellos antes. No miedo, no culpa, sino quizás la sutil sensación de que compartir esto abriría una puerta que sería mejor dejar cerrada. O, por el contrario, señalaría lo que había sido tan escaso entre ella y Ion últimamente, espontaneidad, intimidad física, calor. No el sudor de la mudanza, sino el calor del verdadero deseo. Miró a su marido. Estaba masticando, con la cabeza enterrada en su comida, ligeramente encorvado. Familiar, cercano, y sin embargo, ahora parecía un poco más lejano de lo habitual. Sara bajó la mirada y continuó su cena en silencio, tragando el frío bocado con dificultad. Después de cenar, vieron una película, pero Sara apenas siguió la trama. La escena del sofá estaba en su mente. Seguía echando miradas furtivas a su marido, tratando de convencerse de que no había pasado nada entre ella y Jaque, solo una tontería. Entonces, ¿por qué su corazón daba un vuelco al simple recuerdo? Cuando terminó la película, Ion se estiró y estaba a punto de irse a la cama. Sara, inesperadamente, le puso la mano en el hombro. ¿Sabes? Quizás deberíamos sentarnos un poco más, pidió en voz baja. Ha pasado un tiempo desde que hablamos. Ion levantó las cejas sorprendido, pero sonrió. Claro. ¿Qué tienes en mente? Sara no sabía por dónde empezar. Le preguntó sobre el trabajo, y él volvió a sumergirse en historias sobre el proyecto. Ella escuchaba con medio oído, admirando sobre todo cómo su rostro se animaba al hablar de su tema favorito. Se sintió un poco triste, hacía mucho tiempo que no lograban hablar de algo íntimo, personal. ¿Y tú cómo pasas los días? Preguntó Ion finalmente, volviendo en sí. ¿Ya te has instalado en casa? Sara se encogió de hombros. Instalándome. Hoy leí, hice algunas cosas pequeñas. Emily pasó por la mañana, luego Jaque ayudó con los muebles. Ah, sí, laudó Ion. Geniales chicos. Tuvimos suerte. Ah, muy monos, asintió ella en voz baja. Ion bostezó y abrazó a su esposa por el hombro. Bueno, nos vamos a la cama, querida. Mañana hay que levantarse temprano. Sara de repente se dio cuenta de que no quería simplemente acostarse espalda con espalda y volver a dormirse. Quería cercanía, que Ion disipara los confusos pensamientos que habían estado dando vueltas en su cabeza todo el día. Pasó suavemente los dedos por su pecho. ¿Quizás podamos quedarnos aquí? Susurró, mirándolo a los ojos. Te he echado de menos.
John sonrió, sin captar inmediatamente la indirecta, pero cuando lo hizo, una agradable sorpresa brilló en sus ojos. Sara. Tienes razón. Hace mucho que no. No terminó, pero con su mano libre le acarició la espalda. Ella se acercó a sus labios, y él le devolvió el beso, un poco vacilante al principio, pero pronto con confianza, como si estuviera contento de sentir la cercanía de nuevo. El corazón de Sara comenzó a latir más rápido. Se aferró a este sentimiento como si fuera un salvavidas, como si fuera la prueba de que todavía se podía recuperar, ahogándose ávidamente en el aroma y el sabor familiares de su marido. Trató de alejar el fantasma del toque de otra persona que la había perseguido todo el día, picando en su piel y ardiendo desde dentro. John la apretó contra sí, sus manos deslizándose bajo su camiseta, encontrando las curvas familiares. Sara respiró suavemente en sus labios, medio gemido, medio grito. Hacía tanto tiempo que no se permitían olvidarse de sí mismos de esta manera, no casualmente, no a la sombra de la fatiga, sino simplemente por deseo. Parecía que todo finalmente encajaba. Pero después de unos minutos, empezó a sentir que algo andaba mal. No con él, sino con ella. Sus movimientos eran suaves, pero no había fuego en ellos, no había esa sed que hacía que la piel se erizara. La acariciaba como lo había hecho muchas veces antes, habitualmente, con confianza, según un guión bien conocido. La realidad regresaba inexorablemente. Por mucho que lo intentara, algo en ella se resistía. Sara trató de concentrarse en las sensaciones, su aliento, el calor de sus manos, el peso de su cuerpo. Pero en su lugar, una imagen apareció en su cabeza, ojos marrones mirándola, una voz susurrando su nombre en la puerta, brazos fuertes sosteniéndola mientras caía. No, ahora no, se mordió el labio como si quisiera borrar el recuerdo junto con ese ligero sabor a culpa y vergüenza. ¿No te encuentras bien?, susurró John, levantando ligeramente la cabeza y notando su repentina tensión. Está bien, respondió ella en voz baja, forzándose a sonreír. Sigue. Le acarició la mejilla, tratando de concentrarse de nuevo, de sentir el calor de nuevo. Él asintió obedientemente, casi automáticamente, pero el fuego, si es que lo había habido, ya se estaba apagando. Sus besos se hicieron menos frecuentes, sus movimientos más lentos, y después de un par de minutos, John simplemente se detuvo, apartándose con un suspiro culpable. Lo siento, murmuró, sin mirarla a los ojos. Probablemente estoy cansado. Vamos a acostarnos. Sara sintió una punzada aguda de decepción, pero la reprimió. En lugar de responder, le dio un beso suave en la mejilla, ligero, reconfortante, de la manera en que se le enseña a una esposa a ser comprensiva. Está bien, cariño. Claro, vamos a dormir. Se trasladaron al dormitorio. John se envolvió en una sábana y se durmió casi de inmediato, apenas tocando la almohada. Sara yacía de espaldas, sin tocarlo, mirando al techo donde bailaban las sombras de la farola. Dentro había un silencio lleno de pensamientos. No entendía exactamente qué quería, o que él se despertara de repente, se volviera hacia ella, la abrazara, la deseara de nuevo, demostrándole a ella y a sí mismo que todavía había pasión entre ellos o, por el contrario, quería soledad y silencio, para desenredar ese nudo dentro de sí misma, deseo, culpa, confusión. Sara se dio cuenta de que no había tenido un momento de verdadera soledad en todo el día desde que Jaque se había ido. Había evitado el silencio, llenándolo de actividades, conversaciones, cena, incluso sexo, todo para evitar estar a solas con lo que estaba pasando dentro. Y ahora, en la oscuridad, en el silencio, en una casa que todavía olía a cajas y pintura fresca, la invadió el mismo pensamiento que había estado tratando de reprimir. ¿Y si no es John? ¿Y si soy yo? Sara se giró en silencio, alejándose de su marido dormido, y se envolvió en una sábana, mirando a la pared. No lloró. Simplemente se quedó allí, escuchando la respiración uniforme del hombre a su lado, el hombre que amaba, o que una vez amó, o quizás simplemente había olvidado cómo se sentía. Al día siguiente, John se quedó hasta tarde en el trabajo. Sara estaba cenando sola, luego limpiando la cocina, cuando escuchó voces apagadas y risas afuera. Corrió la cortina de la ventana que daba al patio y miró la casa de los Miller. Había una luz encendida en el patio trasero, salpicaduras de agua y gritos alegres. Aparentemente, los vecinos habían decidido darse un chapuzón nocturno en la piscina. Sara estaba a punto de alejarse cuando de repente escuchó su nombre. ¿Crees que Sara? La voz pertenecía a Emily.
Es Mona, esa es la voz de Jake. Sara se puso en guardia. ¿Estaban hablando de ella? No estaba bien escuchar a escondidas, pero la curiosidad pudo más que ella. Apagó la luz de la cocina para pasar desapercibida y abrió la ventana en silencio. Aún no lo sé, llegó la voz de Emily. Pero creo que sí. ¿Por qué no? ¿Viste cómo nos miraron en la barbacoa cuando mencioné el lago? Sara se sonrojó. Sí, rió Jake. Ion es un tipo totalmente tímido. El corazón de Sara dio un vuelco. ¿De qué estaban hablando? ¿Por qué no? Quizás no había oído todo. Hubo un chapoteo de agua y la risa satisfecha de Emily. Ya veremos. Me encantaría. Son monos. Me pregunto si alguna vez han probado. El final de la frase fue ahogado por el ruido del agua. Sara se tensó, con el corazón palpitando. ¿De qué demonios estaban hablando los vecinos? ¿Qué les encantaría hacer? Antes de que pudiera terminar de pensar, escuchó la voz de Jake más claramente. Bueno, basta de eso. Ven aquí. Su entonación cambió a una más suave y ligeramente juguetona. ¿Sabes lo que me cita? Emily jadeó suavemente, aparentemente por su toque, y rió. ¿Qué, entonces, Sr. Miller? Cuando mi esposa nada desnuda frente a los vecinos, susurró Jake con voz ronca, y Sara escuchó claramente la pasión en su voz. ¿Crees que están mirando? Respiró Emily. Seguramente. Sara podría estar en la ventana ahora mismo, continuó Jake, bromeando. Sara se mordió el labio. ¿Lo sabía él? Por supuesto que no, solo lo estaba diciendo. Pero la idea le provocó un escalofrío. Entonces, démosles un espectáculo, exhaló Emily con una risa. Entonces sucedió algo que le quitó el aliento a Sara. Detrás de la valla baja, las sombras de los cuerpos se fusionaron a la luz de la luna. Sara pudo ver cuerpos desnudos brillando, el agua reluciendo en su piel. Se oían fuertes gemidos y salpicaduras de agua. Los Miller claramente no eran tímidos, hacían el amor en la piscina, bajo el cielo abierto. Sara se quedó helada, cubriéndose la boca con la mano. Debería irse de inmediato, cerrar la ventana y dejar de espiar. Pero no podía apartar la vista. Las figuras desnudas a la luz de la luna se movían en el agua en un ritmo apasionado. Podía oír a Emily gritar de placer, a Jake respirar pesadamente, gritando algunas palabras bajas y roncas que obviamente la excitaban aún más. Sara, con las mejillas sonrojadas, sintió que su propia respiración se aceleraba. La escena ante sus ojos era fascinante, invitante, a pesar de la naturaleza tabú del momento. Era la primera vez que veía la intimidad de otra persona tan abiertamente, y con gente que conocía personalmente. Su cuerpo respondió involuntariamente, su pecho se tensó bajo la fina tela de su top, un calor lánguido se extendió por su bajo vientre. Sara apoyó la frente en el cristal frío, sin darse cuenta de lo fuerte que respiraba. Afuera, las pasiones alcanzaron su punto máximo. Los gemidos de Emily se hicieron más fuertes, mezclados con los gritos roncos de Jake. En un momento dado, Emily gritó de forma especialmente penetrante, y luego todo se calmó. Solo el agua chapoteaba suavemente contra el borde de la piscina. Sara volvió en sí y se apartó de la ventana como si la hubieran quemado. Su corazón latía con fuerza, su cuerpo estaba en llamas. Rápidamente corrió la cortina, tratando de evitar que sus manos temblaran. No podía creer que se hubiera permitido espiar a sus vecinos e incluso excitarse con ello. Se sentía avergonzada y, al mismo tiempo, dulcemente excitada. Sola en la oscura cocina, Sara se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, realmente deseaba intimidad. Quería sentir el mismo deseo frenético que acababa de desarrollarse detrás de la valla. Y por primera vez en estas fantasías, imaginó a alguien que no era su marido en el lugar de su pareja. Por la mañana, Ion, preparándose para ir al trabajo, anunció vacilante que tendría que volar por un par de días en un viaje de negocios, una reunión urgente con clientes en otro estado. Sara intentó ocultar su decepción y le deseó suerte. Él le dio un beso en la mejilla. No te aburras aquí sin mí, ¿vale? Volveré pronto. Ella asintió y sonrió, aunque su corazón se sentía arañado por los gatos. Sola, Sara se sintió completamente destrozada. Los pensamientos sobre la noche anterior y todo lo que había sucedido no le daban paz. Para distraerse, se mantuvo ocupada todo el día.
Aspiró la casa, fue de compras, incluso corrió por el vecindario. Pero nada ayudó. Tan pronto como se detenía, su cabeza se llenaba de imágenes de nuevo, aquí está Jake sonriéndole, aquí está su cuerpo fusionándose con el de Emily en el agua. Por la noche, Sara se dio cuenta de que no podía soportar estar sentada entre cuatro paredes. Decidió dar un paseo por el parque junto al lago. Un viento cálido jugaba en las copas de las palmeras. El cielo estaba pintado en tonos rosados y púrpuras del atardecer. Sara deambuló por los senderos, tratando de poner en orden sus sentimientos. Regresando a casa, ya al anochecer, se encontró con Jake. El vecino estaba de pie junto a la puerta de su patio, sosteniendo un par de tijeras de jardín en sus manos. Aparentemente, estaba podando los arbustos a lo largo de la valla. Cuando vio a Sara, sonrió. «Hola, ¿de paseo?» «Sí, decidí tomar un poco de aire fresco», se detuvo, sin saber si seguir adelante o intercambiar unas palabras. Después de la noche de espionaje, se sentía incómoda al encontrarse con él. Jake pareció notar su rigidez. «¿Todo bien?» «Sí, por supuesto. Es que John está fuera, por eso». Se detuvo. Jake asintió comprensivamente. «Ya veo. Emily tampoco está en casa hoy. Se fue a una despedida de soltera en casa de sus amigas. Así que ambos estamos abandonados por el bien de la diversión de nuestras otras mitades», bromeó. Sara sonrió con las comisuras de los labios. Hubo una pausa. «Escucha», dijo Jake vacilante. «¿Te gustaría entrar un minuto? ¿Té, café?» «No me gusta cenar solo». El corazón de Sara dio un vuelco. Ahí estaba, la tentación. Valía la pena aceptar. Pero negarse sin una razón aparente también sería extraño. «Ah, no sé». Vaciló. Jake añadió rápidamente, solo de forma amistosa, sin doble sentido. «Solo vecinos cenando juntos, eso es todo». Sara miró las ventanas oscuras de su casa y de repente sintió una fuerte reticencia a volver a las habitaciones vacías. Se decidió. «Vale, acepto». Con té, Jake le abrió la puerta del patio, dejándola entrar. Entraron en el patio trasero, donde ardía una lámpara de porche. El aire estaba lleno del aroma de las flores nocturnas, y todavía se sentía el humo de la parrilla que había sido apagada recientemente, como si Jake hubiera estado cocinando su cena. «Siéntate, ahora mismo vuelvo», señaló un sofá de mimbre en la veranda y desapareció en la casa. Sara se hundió en los suaves cojines. Su corazón latía en algún lugar de su garganta. Miró a su alrededor. Todavía no había entendido las conversaciones de los vecinos de la mañana anterior, pero ahora, sentada aquí, a solas con Jake, se sentía extrañamente ansiosa y emocionada al mismo tiempo. Jake regresó con 2 copas de vino y un plato de fruta cortada. «En lugar de té, un chardonnay frío», dijo, entregándole una copa. «Supongo que no te negarás». «Por supuesto que no», aceptó Sara la copa y dio un sorbo. El vino fresco la refrescó y relajó agradablemente sus nervios ligeramente tensos. Durante un rato, simplemente se sentaron allí, hablando de cosas triviales, el tiempo, lo hermoso que había sido el atardecer ese día. Gradualmente, la tensión se disipó de Sara y la conversación fluyó fácilmente. «Sabes, me alegro de que hayas venido», dijo Jake de repente, cambiando la conversación a un tono más suave. «He estado solo toda la noche. No estoy acostumbrado a estar sin Emily». Sara asintió. «Yo también he perdido la costumbre de estar sola. Antes, cuando yo trabajaba hasta tarde o se iba a algún sitio, siempre encontraba algo que hacer. Pero aquí. Realmente no conozco a nadie excepto a vosotros». «Entonces, conócenos mejor», sonrió Jake, mirándola directamente a los ojos. «Siempre estamos aquí». Sara sintió que algo se agitaba dentro de ella. Bajó la vista a su copa, haciéndola girar entre sus dedos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Jake en voz baja después de una pausa. «Sí», Sara levantó la vista hacia él. Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras. «¿Oíste algo extraño anoche?». «Amy y yo probablemente estábamos haciendo ruido». «Si es así, lo siento». Sara sintió que toda su cara se sonrojaba. Él preguntaba tan directamente. Bajó la mirada. «Oí un poco». La honestidad se le escapó en contra de su voluntad.
Lo siento, repitió él en voz baja, acercándose un poco más. A veces podemos ser demasiado imprudentes. Sara no sabía qué decir. La imagen de la noche anterior brilló entre ellos, tácita pero obvia. Simplemente sois felices, susurró finalmente. Eso es genial. Jake la miró con atención, su voz también bajó a un susurro. ¿Y tú eres feliz, Sara? Esta simple pregunta la tomó por sorpresa. Un nudo se le subió a la garganta. Yo. Sí, por supuesto. Es decir, ella misma no estaba segura de estar diciendo la verdad. ¿Por supuesto? Preguntó él con cuidado, y había una genuina preocupación en su tono. Sara sintió una humedad traicionera en sus ojos. Nunca pensó que se echaría a llorar delante de su vecino. Es complicado, susurró, frotándose nerviosamente los dedos en la muñeca. Lo siento, no quiero cargarte con mis. Es estúpido. Intentó sonreír a través de las lágrimas que brotaban. Pero Jake ya se había acercado mucho y cubrió suavemente su mano con la suya. Oye, está bien. Puedes contármelo si quieres. Su toque cálido y su preocupación hicieron que Sara no pudiera soportar la tensión. Las lágrimas comenzaron a fluir por sí solas. Se cubrió la cara con la mano libre, tratando de contener los sollozos. Lo siento, es que. Me siento terrible, dijo finalmente. Jake guardó silencio, acariciando suavemente sus dedos temblorosos. Lo extraño, sollozó. Debe ser una especie de crisis estúpida. Lo siento. SHHH, está bien, susurró él, abrazándola cuidadosamente por los hombros. Sara no entendió cómo se encontró en sus brazos. Necesitaba tanto afecto cálido, simple calor humano ahora. Hundió la cara en su pecho, sintiendo lo fuerte que él respiraba. Jake le acarició la espalda, dejándola llorar. Gradualmente, los sollozos convulsivos cesaron. Sara, avergonzada, quiso apartarse, pero Jake no la soltó. En su lugar, levantó suavemente la mano hacia su cara y le secó una lágrima de la mejilla. Está bien, Sara, dijo en voz baja. No estás sola. Ella levantó la vista. El rostro de Jake estaba muy cerca. Había ternura en su mirada, y algo más que la mareó. Jake. Susurró, sin saber qué quería decir. SHHH. Él le puso un dedo en los labios. No digas nada. Y al momento siguiente, se inclinó y la besó suavemente en los labios, salados por las lágrimas. Sara se quedó helada. Parecía que su mente le gritaba que se apartara de inmediato, pero su cuerpo no obedecía. El dulce calor de sus labios se extendió por su interior, barriendo todos los argumentos de la razón. Jake estaba a punto de apartarse, pero entonces Sara misma se acercó a él, devolviéndole el beso. Sus labios se encontraron de nuevo, esta vez con más avidez, con más hambre, como si una presa de deseos reprimidos se hubiera roto. Sara sintió que él la atraía más cerca, con hambre. Su lengua se deslizó insistentemente en su boca, y ella cedió sin luchar, entregándose a las sensaciones. Su cabeza daba vueltas. Sara. Exhaló Jake con voz ronca, rompiendo el beso solo para recuperar el aliento. Sus manos ya vagaban por su espalda. Por favor. Susurró ella, sin reconocer su propia voz. No pares. Estas palabras eliminaron las últimas dudas. Jake la levantó en brazos, provocando que Sara soltara un grito de sorpresa, y la llevó a la casa. Ella rodeó su cuello con los brazos, continuando cubriendo su cuello y mejilla con besos. Apenas llegaron al salón antes de que Jake la bajara sobre el suave sofá y casi le presionara los labios en el cuello, sintiendo cómo se le erizaba la piel. Sus manos se deslizaron bajo su blusa, sintiendo sus pechos. Sara se arqueó para recibirlos, sintiendo que su interior ardía. Se quitó la blusa con dedos temblorosos, dejándola en sujetador de encaje. Jake hizo una pausa por un segundo, admirando su figura semidesnuda bajo la luz parpadeante de la lámpara. Eres hermosa, susurró con tal sinceridad que Sara contuvo el aliento. Se inclinó y presionó sus labios en el valle entre sus pechos, salpicando su piel con besos calientes. Sara gimió más fuerte, pasando los dedos por su cabello. Sintió que el cuerpo de él se tensaba, como apenas se contenía. Jake, por favor. Se escapó de sus labios. Él entendió sin palabras.
De un solo movimiento, desabrochó y le quitó el sujetador, liberando sus pechos llenos. Sus palmas cubrieron las suaves curvas, sus dedos acariciaron los pezones rosados y tensos. Sara gritó de éxtasis. El deseo pulsaba entre sus muslos se separaron por sí solos, invitándolo. Jake, respirando con dificultad, se apartó de sus pechos para quitarle la falda y las bragas. Sara ayudó rápidamente, deshaciéndose del resto de su ropa, olvidándose por completo de la vergüenza. Al momento siguiente, ella comenzó a quitarle la ropa a él. Su camiseta voló al suelo, seguida de sus vaqueros. Sara jadeó cuando él apareció desnudo frente a ella. Su cuerpo parecía cincelado, musculoso, y lo más importante, vio su poderoso cuerpo masculino delatando cuanto la deseaba. Jake se inclinó sobre ella, besándola de nuevo en los labios, el cuello, el pecho, el vientre. Sara se retorcía debajo de él, sintiéndose como un trozo de metal caliente listo para derretirse. Finalmente, se acomodó entre sus rodillas separadas. Sara rodeó sus muslos con los suyos, atrayéndolo más cerca en anticipación. Sus ojos se encontraron en el último momento de una pregunta silenciosa, y ella solo susurró ardientemente, sí, por favor. Jake hizo una pausa por un segundo, aparentemente disfrutando de la sensación, luego retrocedió lentamente y empujó de nuevo, más profundo esta vez. Sara gimió en su cuello, enterrando la cara en su hombro. Era delicioso, prohibido e increíblemente delicioso. Sara se perdió en las sensaciones. Respondía a cada embestida, moviéndose hacia adelante, cada vez más rápido. No había nada más a su alrededor, ni casas, ni obligaciones, ni pasado. Solo ellos dos, entrelazados en un ataque de pasión. El deseo insatisfecho que se había acumulado durante meses, años, la llevaba rápidamente a la cima. Sara sintió una espiral apretada retorciéndose rápidamente en su bajo vientre. ¡Oh, Dios, Jake! Gimió incoherentemente, arqueándose. Yacieron allí un momento, respirando con dificultad, abrazándose. Hubo silencio, como si el propio aire contuviera la respiración, temeroso de destruir este momento frágil, casi irreal. El corazón de Sara latía en su pecho, su sangre golpeaba en sus oídos. Sus dedos todavía temblaban, como si su cuerpo no pudiera creer que esto realmente hubiera sucedido. Apenas podía ver nada en la penumbra de la habitación, pero podía sentirlo, cada irregularidad de su piel, el cálido aliento en su sien, y el contorno del rostro de Jake, cercano e inquietantemente familiar. Volviendo lentamente en sí, sintió que él se inclinaba, rozaba ligeramente sus labios en su frente, luego acariciaba suavemente su cabello enredado. Sus movimientos eran suaves, cuidadosos, como si temiera que un toque equivocado destruyera la frágil paz en la que se habían sumergido. ¿Estás bien?, susurró, casi inaudible, pero había una genuina preocupación en su voz. Sara apoyó la frente en su clavícula, inhaló profundamente su aroma, extraño y sin embargo, extrañamente reconfortante, y de repente sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No violentas, no histéricas. Lágrimas silenciosas, casi imperceptibles, de alivio mezclado con vergüenza, con dolor, con la comprensión de que algo dentro de ella había cambiado, o quizás se había abierto. Sí, respondió, igual de bajo, con la voz temblorosa. Todo está bien. Cerró los ojos y se quedó inmóvil, aferrándose a él como a un último refugio seguro. Y no tenía sentido preguntar ¿y ahora qué? No tenía sentido decir que fue un error o que no debería haber sucedido. Ya sabía todo eso. Pero ahora, aquí, en este silencio, en sus brazos, se sentía viva. Y sin embargo, en lo profundo de mi alma, un pensamiento se deslizó como una sombra, ¿y qué pasará por la mañana? ¿Qué pasará cuando la oscuridad se disipe, cuando la luz desplace su secreto? Cuando vuelva a ver los ojos de John y recuerde que en su vida hay un hogar, responsabilidades, una historia, un amor, aunque familiar, cansado, pero todavía real. No sabía la respuesta, y quizás no quería saberla. Por ahora. Cuando Sara se despertó por la mañana, al principio no se dio cuenta de dónde estaba. La luz se filtraba por las persianas, cayendo en franjas sobre el suelo y el sofá. La habitación era extraña, su cuerpo estaba desnudo, la manta torpemente echada sobre ella se había deslizado ligeramente, revelando su hombro. Estaba tumbada de lado en un silencio absoluto, excepto por el zumbido medido del aire acondicionado y el sonido distante del agua corriendo. Los recuerdos aparecieron lentamente en su cabeza, como a través de una niebla. La noche, el aliento, la piel.
Jaque. Su increíble cercanía, sus manos en su espalda, sus labios en su cuello. Ellos juntos, en este sofá. Sara se sentó bruscamente, con el corazón latiendo fuerte y secamente en su pecho. El pánico la invadió como una ola. Miró a su alrededor, como si buscara una forma de escapar, de borrar, de salvación. Jaque no estaba. El sonido de la ducha venía de detrás de la puerta. Debía haber entrado justo ahora. Rápidamente se agachó, buscando a tientas su ropa en el suelo. Su falda estaba arrugada bajo el sofá, su blusa en el respaldo de una silla. Su ropa interior yacía cerca, junto a sus sandalias. Sus dedos temblaban. Era como si estuviera huyendo de la escena de un crimen. ¿Qué he hecho?, le pasó por la cabeza. Se vistió rápidamente, apenas sintiendo la tela. Cada sonido detrás de las paredes parecía demasiado fuerte, cada movimiento parecía estar bajo vigilancia. Quería desaparecer, disolverse, no enfrentar esta mañana. Pero los pasos ya se acercaban. Con un clic sordo, la puerta del baño se abrió y Jaque apareció en el umbral, descalzo, vistiendo solo unos vaqueros con una toalla echada sobre los hombros. Se estaba secando el pelo mojado, y cuando notó a Sara, se quedó helado. El silencio entre ellos era pesado, tenso. Ella se subió la falda y se abotonó la blusa. En el segundo en que sus miradas se encontraron, su rostro estaba tranquilo, pero había algo en sus ojos, sorpresa, remordimiento, ternura, cautela. Sara fue la primera en romper el silencio. Su voz era apenas audible. Tengo que irme. Jaque dejó la toalla sobre la mesa, como por instinto, y asintió. Claro. Te llevaré. No hace falta, lo interrumpió, un poco más bruscamente de lo que pretendía. Apartó la mirada. Por favor. Él se quedó en silencio. Era obvio que quería decir algo más, pero las palabras no le salían. Sara pasó a su lado, casi rozando su hombro. El aire entre ellos era tenso, espinoso, como un nervio expuesto. En el umbral, se detuvo por una fracción de segundo. Sin darse la vuelta, escuchó su voz detrás de ella, baja pero muy distinta. Sara, ¿hablamos? Se detuvo, respiró, apretó las manos en puños. Negó con la cabeza. Ahora no. No puedo. Y sin esperar una respuesta, abrió la puerta. El sol le hirió los ojos. Parpadeó y solo entonces se dio cuenta de que estaba casi corriendo por la tranquila calle, pasando por los familiares parterres de flores, por el patio de Emily, por su propio porche donde no hacía mucho habían estado las cajas. Su corazón latía como un tambor, sus palmas estaban sudorosas, su cabello se le pegaba al cuello. Entró corriendo en la casa, cerró la puerta de golpe detrás de ella y se apoyó en ella. Su pulso tronaba en sus oídos. Todo dentro gritaba. ¿Para qué? Sara se deslizó por la puerta, abrazando sus rodillas, y se sentó en el suelo. El silencio de la casa de repente se volvió aterradoramente espeso, como si las paredes supieran, como si las sombras supieran. ¿Qué hizo? ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo vivir con esto? ¿Y si John lo siente, lo ve, lo pregunta? O peor, no lo preguntará. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero se contuvo. No podía permitirse la debilidad ahora. Tenía que reprimir todo, esconderlo, tapar esta grieta antes de que se volviera irreversible. Pero no se olvidaría. La imagen de Jaque volvía a su mente, su rostro en la penumbra, sus labios susurrando su nombre, el calor de su cuerpo junto al de ella. No se podía borrar. Y sabía que habría un precio que pagar. Algún día. Pero ahora no. Ahora solo necesitaba respirar, callar y fingir que no había pasado nada. En su casa, literalmente se derrumbó en la cama y se echó a llorar. Se sentía insoportablemente avergonzada, herida y, al mismo tiempo, parte de ella todavía se regocijaba por el placer que había experimentado. Pero cuanto más recordaba la pasión de la noche, más insoportable era el sentimiento de culpa ante su marido. Sara había evitado salir durante el día. Apenas había comido, apenas había dormido la noche anterior, acostada con la almohada en sus brazos en la cama matrimonial que ahora se sentía como una extraña. No había respondido a los golpes en la puerta. Emily había venido 2 veces para preguntar si todo estaba bien, y Sara se había sentado en silencio, conteniendo la respiración, hasta que Emily se había ido. Tampoco había contestado el móvil de Jaque.
Pensaba que todos ya lo sabían, aunque su mente sabía que no era así. Yon llegó por la noche. Sara reunió sus fuerzas y lo recibió como si nada hubiera pasado. Se arrojó a su cuello, tratando de ocultar el temblor nervioso que la había invadido. «¿Cómo te he echado de menos?», susurró, y era la pura verdad. Yon la abrazó con fuerza y se rió. «¿Y yo a ti cómo te he echado de menos?». No dejaba de pensar en ti. Su sinceridad solo aumentó su tormento interior. Sara no comió casi nada en la cena, pero sonrió y asintió a las historias de su marido sobre el viaje. Se encontró casi llorando por lo bueno que era y cómo pudo hacerle esto. Más tarde, cuando se fueron a la cama, Yon notó su distanciamiento. «Sara, cariño, ¿estás segura de que estás bien? Has estado un poco nerviosa últimamente, retraída. Quizás solo soy yo, pero si algo va mal, dímelo, por favor». La miró con atención. Sara sintió como si su marido la estuviera mirando directamente al alma. Sintió una oleada de pánico. ¿Sabe él? ¿O lo adivina? «Todo está bien, de verdad», respondió, tratando de sonar convincente. «Lo siento si ha parecido eso. Es que hay tantos cambios a la vez, por eso estoy nerviosa». Yon asintió pensativamente, continuando estudiándola. Luego preguntó con cautela, «¿No es por mi culpa? Quizás el trabajo, la mudanza». «Pensé que querías esto». Sara negó con la cabeza, mordiéndose el labio con un doloroso sentimiento de culpa. «No, ¿qué dices? No es tu culpa. Al contrario, me alegro de que nos hayamos mudado». Él suspiró aliviado y sonrió. «Bueno, vale. Ya empezaba a preocuparme». La atrajo hacia sí en un abrazo, y Sara se apoyó en su pecho, cerrando los ojos con fuerza. Todo dentro de ella gritaba, «Dile la verdad». Pero solo apretó los ojos. No. No podía. Tenía demasiado miedo de perderlo. Más tarde esa noche, mucho después de que Yon se durmiera, Sara yacía despierta, mirando al techo. ¿Sospechaba él? Improbable. Pero, ¿se derrumbaría si lo supiera? No podía arriesgarse. Y detrás de la pared, en el dormitorio de al lado, tampoco dormían. Emily estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Así que, quizás puedas decirme qué está pasando», preguntó en voz baja, sin darse la vuelta. Jake estaba sentado en la cama, sosteniendo la camisa que no se había puesto. Estaba en silencio, eligiendo sus palabras. «Jake», la voz de Emily se volvió fría. «No me digas que no es nada». El marido suspiró pesadamente. «No sé de qué hablas». Emily se dio la vuelta y le lanzó una mirada dura. «¿De verdad? Entonces, ¿por qué apenas has hablado hoy y mirabas a Sara como un cachorro apaleado?» Jake se quedó en silencio, confundido. Emily entrecerró los ojos. «Estás ocultando algo, y realmente espero que no vayas a intentar tomarme por tonta ahora». «Yo». Empezó y se detuvo. «Por favor, no te enfades». «¿Que no me altere?» Siseó. «¿Crees que no puedo ver que te acostaste con ella?». Esta franqueza lo sorprendió. Se inclinó hacia adelante. «No. Quiero decir». Se dio cuenta de que no tenía sentido negarlo. «Sucedió por accidente. No lo planeé. Todo pasó esa noche cuando te fuiste». Emily cerró los ojos y sonrió amargamente. «Fantástico. Valió la pena irse por un día». «Lo siento», exhaló Jake, acercándose a ella. «No entiendo cómo pasó. Fue todo muy... Solo estábamos hablando, y luego ella empezó a llorar. No era mi intención». Se calló, al ver los ojos de su esposa brillar. «¿Te has enamorado de ella?», preguntó la pregunta principal. «No», respondió él, demasiado rápido. «Es físico, solo pasión». Emily negó con la cabeza. «¿Conoces nuestro acuerdo? Nada de aventuras por separado. Diversión, por favor, pero solo juntos o, al menos, de mutuo acuerdo». «Lo recuerdo», susurró Jake. «Y admito que rompí la regla. Pero, verás, fue todo espontáneo». La esposa se abrazó a sí misma, su ira comenzando a dar paso a algo parecido a la curiosidad. «¿Y cómo es ella?». Jake se sorprendió. «¿Qué?».
En la cama, dijo Emily secamente. Él apartó la mirada. Emily. Responde. Jake hizo una pausa, luego dijo en voz baja, increíble. Emily se mordió el labio, sus mejillas ardiendo. Ya veo, dijo en un tono un poco más uniforme. Vale, ese tema está cerrado. Pero, hizo una pausa, parece que ella no sabe lo que quiere ahora. Jake asintió. Tiene mucho miedo por su matrimonio. Emily lo miró intensamente. ¿Y tú? Él suspiró. Tengo más miedo de perderte a ti, para ser honesto. Emily bajó la mirada, ablandándose. No estoy encantada, por supuesto. Pero, rió nerviosamente, para ser honesta, incluso me excita un poco. ¿Recuerdas que empezamos a hablar de ellos esa noche? Jake tomó cuidadosamente sus manos. Te quiero, Em. Nadie puede reemplazarte. Ella sonrió débilmente. Lo sé. Pero de ahora en adelante, solo juntos, ¿me oyes? Si ella realmente es tan. Emily vaciló, yo también tengo curiosidad. Jake levantó las cejas sorprendido, pero Emily solo le dio una palmada en el brazo. Solo no pienses en hacer nada sin mí de nuevo, ¿entendido? Sí, señora, rió el aliviado y la atrajo hacia sí. Pero por encima del hombro de su esposa, Jake miró la pared, hacia la casa de los Cooper. Su expresión era preocupada. Sabía que para Sara las cosas estaban lejos de ser simples, y temía que las sospechas se convirtieran en algo más. Mientras tanto, John condujo sin rumbo por la carretera desierta hasta que oscureció. Su corazón se rompía de dolor e ira. Se detuvo en un motel de carretera, solo en la madrugada, todavía sin poder dormir en una cama extraña y dura. La escena en la puerta se repetía una y otra vez en su cabeza, Sara sosteniendo la mano de su vecino, sus ojos. Sacudió la cabeza, tratando de alejar las imágenes intrusivas. Por la mañana, sin desayunar, John se dirigió a casa para recoger sus cosas y decidir qué hacer a continuación. El día se convirtió en noche, la noche en un nuevo día. Sara parecía petrificada en su dolor, sentada durante horas. En un momento dado, su mirada se posó en su foto de boda en la pared, rostros jóvenes y radiantes, él con un traje formal, ella con un vestido de encaje blanco. Parecía que fue en otra vida. Hasta que la muerte nos separe, se prometieron en el altar. Sara sonrió amargamente a través de sus lágrimas, pensando que no fue la muerte lo que los separó, sino ella misma. En una casa vacía, mirando a un punto fijo. El teléfono estaba en silencio. John no llamaba. En ese momento, había una conversación diferente al otro lado de la pared. Jake insistía en que debía disculparse con John, pero Emily lo disuadió. Ahora no, déjalo que se enfríe. De lo contrario, te matará cuando os encontréis. Jake estaba atormentado por la culpa. Aún así, intentaré hablar. Quizás escribir una carta. Emily suspiró pesadamente. Sentía lástima por todos los involucrados, pero sobre todo por Sara. Un plan se había formado en la mente de la esposa. Emily encontró a John llegando a la casa esa tarde, con el ceño fruncido. Su anillo de bodas ya no estaba en el dedo anular de su mano derecha, una señal que hablaba por sí sola. Había estado recogiendo algunas cosas mientras Sara no estaba a la vista. Emily lo interceptó en el coche. ¿Puedo decir unas palabras? John le lanzó una mirada oscura. Si es sobre los tuyos, no hay nada de qué hablar. Emily levantó las manos en un gesto conciliador. No los estoy defendiendo ni justificando. Es solo. ¿Podemos hablar francamente, honestamente? John rió. Suena divertido viniendo de ti. Los ojos de Emily se crisparon, pero mantuvo la calma. Sí, somos culpables. Pero hay dos lados en cada historia. Escúchame, y luego decidirás por ti mismo qué hacer. John se metió las llaves en el bolsillo y se cruzó de brazos. Vale, 5 minutos. Se apartaron un poco. Emily habló en voz baja y seria. Jake y yo tenemos un matrimonio inusual. Nos queremos, pero nos tomamos algunas libertades. Juntos. Pensé que quizás a ti y a Sara os gustaría experimentar algún día. Vimos que estabais interesados. Se detuvo cuando los ojos de John brillaron. Ve al grano, dijo entre dientes. Emily asintió. Vamos al grano.
No sé cómo pasó esto a nuestras espaldas, pero sé una cosa, Sara te quiere mucho. Es una chica sencilla, no del tipo que se lanza a las aventuras. Así que debe haber habido razones para ello. Ah, las razones, sonrió John fácilmente. Me pregunto cuáles son. Emily entrecerró los ojos. Por ejemplo, la soledad. Le faltaba atención y pasión. Tú mismo admitiste que estás constantemente en el trabajo. Créeme, veo a la mujer, se estaba consumiendo de melancolía. John se sonrojó. ¿Así que es mi culpa? No culpo a nadie, dijo Emily rápidamente. Solo piensa, quizás si no fuera por Jaque, Sara seguiría sufriendo y tú ni siquiera te darías cuenta. Basta. Espetó John. Vale, es infeliz. ¿Y qué? ¿Eso es una excusa para acostarse con el primer tipo que se te cruza? Emily hizo una mueca. Jaque no es un extraño. Se preocupó por ella, la escuchó y tropezó, igual que ella. Los ojos de John brillaron con ira. ¿Estáis todos enfermos? ¿Qué estás sugiriendo? ¿Debería acostarme contigo ahora, para equilibrar? Emily se sonrojó, pero respondió con una calma inesperada. Para ser honesta, la idea se me ocurrió. John se quedó estupefacto, y ella continuó. Pero ese no es el punto ahora. Quiero salvar a dos familias, si estás dispuesto a escuchar. Él permaneció en silencio, apretando la mandíbula. Sara es comprensible y perdonable, dijo Emily en voz baja. Cometió un error, pero te quiere. ¿Vale la pena arruinar todo por un solo incidente? Cruzó la línea, murmuró John. Emily inclinó la cabeza. ¿En serio? ¿La línea que tú mismo casi cruzaste? John la miró bruscamente. ¿De qué estás hablando? Ella rió entre dientes. Recordemos la fiesta de la piscina de hace un par de semanas, cuando me ayudaste a llevar los platos a la cocina. John palideció, pero no dijo nada. Emily continuó. Entonces, parece que me pusiste el brazo alrededor de la cintura e intentaste besarme. No quise dramatizarlo, estábamos bebiendo, le pasa a todo el mundo. Pero el hecho es que no te hacía ascos a divertirte conmigo mientras nuestra gente no miraba. Mientes. Exhaló John en voz baja, pero sus ojos se movían nerviosamente. ¿Quieres que lo jure? Resopló Emily. Decidí dejarlo pasar entonces, pero ahora veo que te crees más santo que el Papa. John apretó los puños. ¿Qué intentas conseguir? Emily lo miró fijamente a los ojos. Justicia. No estás libre de pecado, John, y Sara no lo sabe. Él estaba en silencio, respirando con dificultad. Puedes, por supuesto, destruir tu matrimonio con ira justiciera, resumió ella. Pero que sepas esto, yo diré la verdad. Y si es necesario, le contaré a Sara sobre esa noche. ¿Me estás chantajeando? Entrecerró los ojos. Llámalo como quieras, suspiró Emily. Créeme, solo no quiero que ambos sufráis por un error que se puede corregir. John cerró los ojos, sintiendo que todo se ponía patas arriba. Los recuerdos de esa noche inundaron su cabeza. Sí, estaba chispado, Emily parecía endemoniadamente atractiva, se permitió demasiado. Se disculpó de inmediato, ella sonrió y se rió, él decidió que todo estaba bien. Pero resulta que ahora se usaría en su contra. ¿Y qué sugieres? Preguntó con voz ronca. Habla con Sara, dijo Emily en voz baja. No te precipites. Dale la oportunidad de arreglar las cosas. Ya se ha castigado a sí misma más de lo que tú podrías. John se frotó la cara con cansancio. Su ira se había ido, dejando solo dolor. No sé si puedo, admitió honestamente. Inténtalo, pidió Emily. ¿Os queréis? Es obvio. Y nosotros nos iremos de vuestras vidas si es necesario. Simplemente no hagas ninguna estupidez. John guardó silencio. Emily le tocó la mano. Siento mucho que haya resultado así. Con estas palabras, se dio la vuelta y se fue. John se quedó de pie junto a la casa, sumido en pesados pensamientos. Llegó a casa esa noche. Sara estaba sentada en el sofá, acurrucada. Cuando vio a su marido, se tensó, como si esperara un golpe. John cerró la puerta detrás de él y se sentó en silencio enfrente. Durante un minuto, solo se miraron.
Luego, John preguntó en voz baja, ¿por qué? Los labios de Sara temblaron. No lo sé. No es porque no te quisiera. Me sentía sola. No es una excusa, lo sé. John bajó la cabeza. Te he fallado. Debería haberme dado cuenta antes. Sara parpadeó sorprendida. No, es mi culpa. Él cerró los ojos, cansado. Ambos tenemos la culpa. Yo tampoco fui perfecto. Sara no entendió a qué se refería, pero aún no preguntó. Se levantó lentamente y se acercó tímidamente. ¿Puedes? ¿Puedes perdonarme? John no respondió durante mucho tiempo. Luego se levantó para encontrarse con ella. No quiero perderte, Sara. Pero tampoco puedo olvidar esto. Todavía no. Aceptaré todo, susurró ella. Cualquier decisión que tomes, mientras seas feliz. John la miró con una mezcla de amor y dolor. Tonta, ¿cómo voy a ser feliz sin ti? La atrajo cuidadosamente hacia él, y Sara, sollozando, se ahogó en sus brazos. Por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron que quizás todavía había esperanza. Pero tenían que pasar por pruebas difíciles para recuperar la confianza que se había perdido. Tarde esa noche, John y Sara, acurrucados en el sofá, hablaron durante mucho tiempo, abriendo sus corazones el uno al otro por primera vez en muchos años. No quedaron secretos entre ellos. Sara contó honestamente cómo la soledad y la duda en sí misma la erosionaron lentamente, como un día la intimidad con Jaque despertó sentimientos olvidados en ella. Cada confesión se la daba a través de lágrimas y dolor, pero John escuchaba atentamente, sin interrumpir ni juzgar. Ya había derramado toda su ira antes, ahora solo quedaba amargura. Luego habló él. Admitió que él mismo no era perfecto, que bebía demasiado a veces y coqueteaba con otras, tratando de sentirse más joven y vivo en medio de la rutina. Contó el incidente con Emily, que casi llevó a un beso, y lo avergonzado que se sintió después. Sara, al escucharlo, solo sonrió tristemente a través de sus lágrimas. Resulta que ambos nos estábamos perdiendo gradualmente el uno al otro y buscando consuelo en los lugares equivocados. Pero nos hemos encontrado de nuevo, dijo John en voz baja, acariciándole el pelo. Lloraron y rieron, recordando sus años de juventud, jurando que no habría más secretos entre ellos. La noche los encontró sentados en el suelo, abrazados, entre pañuelos esparcidos. Pero las almas de ambos se sentían un poco más ligeras. La carga de mentiras que había estado ardiendo entre ellos durante muchos años finalmente se disolvió en las palabras que confesaron. Sara se despertó a la mañana siguiente sintiéndose agotada pero decidida. Le sirvió el desayuno a John en la cama, como lo había hecho hacía mucho tiempo, y por primera vez vio una cálida sonrisa en su rostro. Incluso bromearon un poco, aunque fue incómodo para ambos. ¿Estás segura de que quieres quedarte? Preguntó John de repente, mientras ella recogía la bandeja. Después de todo. Quizás estarías mejor sin mí. Sara lo miró sorprendida y le apretó la mano. No seas tonto. Quiero estar solo contigo. Si puedes perdonarme por completo, claro. John asintió, bajando la mirada. Haré todo lo posible. La atrajo vacilante hacia un beso. Sara contuvo el aliento. Fue su primer beso desde el desastre. Sus labios la tocaron suavemente, ella respondió con ternura. No había descuido en el beso, pero la amargura de la traición ya no escocía. Todo lo que quedaba era la promesa de que lo intentarían de nuevo. Por la tarde, sonó el timbre. Jaque estaba allí, lloroso y sosteniendo un ramo de lirios blancos como la nieve, y con un corte en la cara. Detrás de él, en la acera, el motor de una camioneta cargada traqueteaba, con un remolque cargado de muebles y cajas. Emily estaba sentada en la cabina de la camioneta, decidiendo darle a su marido la oportunidad de disculparse con los vecinos en persona. Antes de que Sara pudiera decir nada, él le tendió las flores. Esto es para ti. Y para John. Solo quería disculparme. Se le quebró la voz. No puedo perdonarme, lo sé. Pero lo siento terriblemente. Sara guardó silencio, sin saber cómo reaccionar. Cogió las flores mecánicamente. Me iré de aquí pronto, continuó él, bajando la mirada. Será mejor para todos. Pero primero, quería que supieras que me disculpo sinceramente. Si puedes perdonarme. Entonces John apareció en el pasillo.
Vio a su vecino, se tensó, pero se contuvo. Jake tragó saliva cuando lo vio. Jon, no tengo nada que decir, excepto que me equivoqué. Eres un buen hombre y te traté como a un cerdo. Si quieres pegarme, pégame. Me lo merezco. La cara de Jon se oscureció, pero no levantó la voz. Ya lo he hecho. No le veo el sentido ahora. ¿De verdad os vais a mudar? Jake asintió. Sí, hablamos con Emily. Decidimos vender la casa y mudarnos. No es por cobardía, es solo para facilitar las cosas a todos. Jon sonrió secamente. ¿Más simple, eh? Bueno, probablemente sea lo correcto. Sara miró a su marido. Estaba tenso, pero no había rastro de ira en él, más bien fatiga y vacío. ¿Cómo está Sara?, preguntó Jake en voz baja, mirándola con preocupación. Estará bien, espetó Jon, poniéndose junto a su esposa y rodeándola con el brazo por los hombros. Jake lo entendió todo. Bajó la cabeza. Entonces no interferiré más. Se dio la vuelta para irse. Sara no pudo soportarlo. Jake. Él se dio la vuelta, esperando al menos una palabra de perdón. Cuídate, fue todo lo que dijo ella, apretando la mano de su marido. Jake sonrió con tristeza, sus ojos brillando de humedad. Asintió en silencio y se fue sin volver a mirar atrás. Sara cerró la puerta, sintiéndose vacía pero también como si hubiera cerrado un capítulo importante. Jon suspiró aliviado, como si hubiera pasado una prueba difícil. Miró los lirios blancos en las manos de su esposa. Hermosas flores. ¿Las ponemos en un jarrón? Sara asintió. Para ella, los lirios eran un símbolo de despedida de un error, de un capítulo doloroso en sus vidas. Los Miller se mudaron pronto, y un letrero de se vende apareció en la casa de al lado. La vida en la tranquila calle continuó como de costumbre. Jon y Sara decidieron no irse, no tenía sentido huir. Los demonios estaban dentro, y tenían que luchar contra ellos. Visitaron juntos a un psicólogo para terapia familiar. Estas sesiones les ayudaron a comprender mejor el dolor y los miedos del otro. Jon intentó cortejar a su esposa de nuevo. Hacía fines de semana sin teléfono, la llevó al mar por un par de días, como una vez habían soñado. El alma de Sara comenzaba a florecer. Sabía que ambos tendrían miedo, pero al menos no fingían que todo era perfecto. Estaban trabajando en su relación, honesta y abiertamente. Un mes después del incidente, Jon llegó a casa del trabajo temprano una noche con un ramo de las rosas amarillas favoritas de Sara. Ella lo recibió con una sonrisa alegre, la primera sonrisa sin nubes en mucho tiempo. Cocinaron la cena juntos, charlando y bromeando. Después de la comida, pusieron un viejo jazz que asociaban con sus primeros años de matrimonio. ¿Bailamos?, sugirió Jon de repente, tímidamente, extendiéndole la mano. Sara sonrió radiante. Por supuesto. Él le rodeó la cintura con el brazo, y ella se apretó contra él. Se balancearon por el salón al son de la suave música, y Sara sintió un calor familiar desplegarse en su interior, el mismo calor que temía no volver a experimentar nunca con su marido. Levantó la vista, encontrando la mirada de Jon. Sus ojos brillaban con un fuego cálido. «Sabes», susurró con voz ronca, «creo que me estoy enamorando de ti otra vez». Sara sonrió y, cerrando los ojos, lo besó con ternura. El beso se profundizó rápidamente. Carecía de la antigua torpeza adolescente, pero la amargura de la traición ya no escocía. Todo lo que quedaba era la pasión de dos personas que casi se habían perdido la una a la otra y ahora querían estar juntas de nuevo. Jon levantó a su esposa y la llevó al dormitorio, que estaba bañado en la suave luz de la lámpara de noche. La bajó sobre la cama y, mirándola a los ojos, preguntó con una voz apenas audible, ¿estás segura? No quiero presionar. Sara respondió tirando de él hacia ella por la camisa. Cariño, quiero esto más que nada en el mundo. Él se quedó helado por un momento, luego sonrió, sincera y felizmente. Sus labios se encontraron de nuevo, y esta vez nada les impidió entregarse a sus sentimientos. Sara apretó todo su cuerpo contra su marido, sintiendo su calor familiar, tan cercano y confiable. Jon le quitó la ropa con cuidado, besando cada trozo de piel recién expuesto. Sara cerró los ojos, disfrutando de la suavidad de su tacto. Lo acarició también, pasando los dedos por los rasgos familiares de su cuerpo, preguntándose cuánto había extrañado esta cercanía.
Cuando él estuvo dentro de ella, Sara comenzó a llorar en silencio, pero eran lágrimas de alegría. Jon se alarmó, pero ella susurró a través de una sonrisa, todo está bien. Solo estoy feliz. Él entendió y tocó sus lágrimas mezcladas con risa con sus labios. Se amaron lentamente, con cuidado, como si estuvieran conociendo los cuerpos y las almas del otro de nuevo. En momentos de éxtasis, sus dedos se entrelazaron con fuerza, como si cada uno prometiera no soltar nunca más al otro. Después, yacieron en la oscuridad, abrazados, mientras los grillos cantaban en silencio afuera. Sara escuchó el latido constante del corazón de su marido y sonrió en la oscuridad. Se sentía renacida de las cenizas. Te quiero, dijo Jon en voz baja, besando la parte superior de su cabeza. Sara se apretó aún más contra él. Y yo te quiero a ti, mi amor. Estas palabras ahora sonaban de una manera nueva. Detrás de ellas estaba la prueba de fuego por la que lograron pasar. Por primera vez en mucho tiempo, se durmieron en los brazos del otro, sin preocupaciones ni dudas, seguros de que les esperaba una nueva página que escribirían juntos. Han pasado 6 meses. La casa de los Miller, con su historia alguna vez problemática y su baño sin terminar, hace mucho que encontró nuevos dueños, una joven pareja con un niño pequeño. Su patio siempre estaba lleno de movimiento, el crujido de un aspersor, la risa rítmica de un niño, el relincho de un caballo de plástico sobre un muelle. Jon y Sara, relajándose en el porche después del trabajo, a veces escuchaban esta risa infantil a través de la valla de madera. Una vez, estos sonidos habían arañado dolorosamente, como un recordatorio de lo que no tenían, de sueños que flotaban en el aire pero no se convertían en realidad. Ahora, esta risa respondía en ellos no con amargura, sino con una tranquila y cálida tristeza y una profunda gratitud por el hecho de que todo todavía puede corregirse, renacer, comenzar de nuevo. La casa en la que vivían también había cambiado. Habían repintado las paredes, reorganizado los muebles, tirado las viejas cortinas y colgado cortinas de lino claro que ondeaban con la brisa primaveral. Sara lo llamó un rito de exorcismo, y Jon bromeaba diciendo que hasta las sombras en las esquinas sonreían ahora. Sara volvió a ser ella misma. No la que vivía en piloto automático entre listas de la compra y un matrimonio cansado, sino la que una vez amó hornear, tomar fotos, escribir textos cortos para cada pastel de rosas. Comenzó un blog culinario, primero para ella misma, luego para amigos, y después de un par de meses, comenzaron a invitarla a ferias locales y a recibir pedidos. Su cocina olía a canela, vainilla y esperanza de nuevo. Jon, al ver sus ojos brillar, su risa al quitarse la harina de la nariz, se volvió diferente él mismo. Ya no se quedaba hasta tarde en el trabajo y estaba menos a menudo inmerso en la pantalla de su teléfono. Comenzó a construir un estante para la guardería mucho antes de saber que realmente habría un bebé allí. Lo construyó solo para el futuro, como dijo, con una esperanza ingenua y conmovedora. Y entonces llegó. El futuro. Una cálida tarde de primavera, se sentaron en la veranda, envueltos en una fina manta, viendo cómo el sol se hundía lentamente detrás de las palmeras, pintando el cielo en tonos de miel y granate. Sara sostenía en sus manos la hoja con la foto de la ecografía, ligeramente arrugada pero la más preciosa. La vida nacía dentro de ella, pequeña, invisible, pero ya llenando su hogar con una nueva energía, el aliento de algo grande. Cuando Jon se enteró del embarazo, casi saltó de alegría. Lloró de vergüenza cuando vio la primera imagen en la pantalla en blanco y negro, un punto que llamaron el bebé. Sara estaba tranquila entonces, pero esa misma noche se despertó en el silencio y se echó a llorar también, de alivio, por el hecho de que finalmente habían llegado a este momento, a pesar de todo. Ahora, sentada a su lado, Jon acariciaba su vientre redondeado, en el que ya se podía sentir movimiento, ligero como un susurro. ¿Crees que es un él o una ella? Preguntó con una sonrisa pícara, acercándose. ¿Todavía estás seguro de que es un niño? Rió Sara, haciéndole cosquillas en el hombro con el borde de la foto. Estoy seguro, guiñó un ojo. Será un niño duro, como papá. Le encantarán los coches, chapotear en los charcos. O será terca como mamá, rió ella. Le encantará hornear y discutir por cada pequeña cosa. Entonces está condenado. Tendrá que ser talentoso y terco a la vez. Jon la levantó y la abrazó, apretándose contra su hombro. Estuvieron en silencio un momento, dejando que el mundo a su alrededor simplemente existiera. Las hojas susurraban, un perro ladraba en algún lugar, el jazmín entraba por las ventanas con un aroma fino y dulce.
Era una tarde ordinaria, y en esta ordinariez había algo sagrado. Entonces John volvió a mirar a su esposa, serio, casi solemne. Gracias por no irte entonces. Por darnos una oportunidad. Sara lo miró, suave y llena de sentimiento. Gracias a ti por encontrar la fuerza para perdonar. Él se inclinó y besó la parte superior de su cabeza, con cuidado, como si tuviera miedo de asustar todo lo que habían logrado con tanto esfuerzo. Hicimos todo bien. Juntos somos fuertes. Ella asintió en silencio, sintiendo que la confianza en esas simples palabras se hacía más fuerte. Ya no había necesidad de mirar a su alrededor, de buscar señales, de tensarse ante cada mirada. El pasado no había desaparecido, no, permanecía con ellos, pero ya no los definía. Se había convertido en el suelo del que había crecido algo nuevo, sólido, maduro y verdaderamente vivo. Más tarde, cuando el sol se había ocultado detrás de los tejados, se sentaron en la veranda durante mucho tiempo, sin hablar, solo sintiendo. Sara apoyó la cabeza en el hombro de John, y él jugó con sus dedos. No era un final de cuento de hadas, sino un comienzo. El comienzo de la vida más difícil y más real. Por delante les esperaba una guardería pintada de un verde neutro, porque decidieron no saber el sexo del bebé, noches de insomnio y biberones vacíos, primeros pasos y primeros mamá y papá. Quizás peleas y fatiga, pero sin el miedo a perderlo todo. Y también, desayunos de gofres los domingos, publicaciones en el blog, John construyendo una casa de juegos en el jardín, y Sara cantando una canción de cuna sin poder dar con las notas correctas. La vida seguía, y ahora tenía un sabor, vainilla, bacon frito, el viento caliente de Arizona y, lo más importante, amor. El fin, y al mismo tiempo, el principio. Gracias por leer hasta el final. Nos vemos.